Bueno, esta es la clase grabada que no pudimos hacer el viernes, pero bueno, vamos a intentar grabar un videito explicando un poco la idea de lo que íbamos a ver. La idea era como unir las dos ideas que habíamos trabajado por separado, que era lo que era programación concurrente con programación orientada a eventos. Particularmente, vamos a ver un caso particular, para la redundancia, pero vamos a ver en Java una forma de implementar con lo que vimos de concurrencia una solución que cumple con lo que vimos de programación orientada a eventos. Particularmente, vamos a ver una solución típica, si no la más típica de la programación orientada a eventos, que es el modelo de Publisher Subscriber. El modelo de Publisher Subscriber, que es el que estamos viendo en pantalla, es la idea de tener múltiples subscribers que reciben un tipo de mensaje. Puede ser que todos reciban el mismo mensaje o se divida dependiendo quiénes les interesa escuchar qué tipo de mensaje. ¿No? Eso lo habíamos visto también en la teórica de programación de eventos, que si bien se van a disparar eventos y hay gente que los va a estar atrapando, no todos van a atrapar los mismos eventos. Y un mismo evento lo puede atrapar distintos suscriptores. ¿Por qué? Porque pueden hacer distintas cosas. O por ahí hacen lo mismo, pero son distintas instancias de lo mismo. Entonces se necesita hacer varias veces, ¿no? Entonces va a haber un grupo de suscriptores que son los que están interesados en escuchar mensajes, algún tipo de mensaje específico, y después van a estar los publishers, los publicadores, que van a ser los que emiten esos mensajes, ¿no? Que a priori no se conocen para nada, no tienen por qué conocerse, no tienen que saber uno de la existencia del otro. De hecho, podría nacer un nuevo publisher o un nuevo subscriber y no le tendría que importar a los publishers eso o a los subscribers lo otro. Incluso entre los subscribers no les debería importar que salió un nuevo subscriber, o entre los publishers no les debería importar que salió un nuevo publisher. A fin de cuentas no le importa quién es el que publica y quién es el que suscribe. Básicamente lo único que importa es que si yo tengo algo para decir, dirán los publishers, lo comparto, y después el que esté del otro lado queriendo escuchar, y si yo quiero escuchar esto, estará escuchando, pese a que nadie publique, ¿no? Entonces va a ser un poco así es un poco así la arquitectura, ¿no? Es un poco eso, desacoplar lo que es la publicación de eventos con el que escucha los eventos, así que no tengan que conocerse. Eso es un poco la importancia. ¿Y a través de qué lo hacen? Porque para lograr esta comunicación, si no se conocen, ¿cómo lo hacen? Bueno, porque ambos conocen un extremo de lo que son estos canales de comunicación, estos a veces llamados bus de eventos, o en este caso lo llamamos servicio de Publisher Subscriber, que es básicamente un servicio intermedio, un componente intermedio, depende de dónde estemos parados, eh, que básicamente va a hacerlas de comunicar a todos los de este extremo con los de este extremo. ¿Cómo? Mediante un único punto de entrada, que es el ingreso de los mensajes y la salida de los mensajes, ¿no? Que bueno, la salida de los mensajes puede ser como, también puede estar seccionada en tipos de mensaje, ¿no? Eh, bueno, este también estará como dividido. O sea, este se denomina, en realidad el servicio de Publisher Subscriber será único para los dos. Lo que cambiará sería la cantidad de canales. Como uno saca un canal, podría haber varios canales que podría ser para distintos tipos de mensaje. Entonces, estos estarán atentos a uno, dos, tres o la cantidad de canales que quieran. Estos publicarán en la cantidad de canales que quieran también, ¿no? Dentro, que se encuentran dentro del servicio de publicación y suscripción. Bien. Esto, estos nombres nos deberían sonar un poquito de algo que también ya habíamos visto, que es, en este caso, lo que estamos viendo es el diagrama de clases del patrón observer. El patrón observer que vimos en la programación orientada a objetos es básicamente este, es esta idea, puede variar un poco dependiendo de dónde lo busquemos, pero el diagrama de clases es este, que es, yo tengo mi, el que publica las cosas, el que emite mensajes, eventos, que tiene distintos subscribers, observadores, también se le puede llamar, que se suscriben
a lo que tenga para decir y básicamente los notifica. O sea, es muy parecido, pero acá estamos estrictamente hablando de objetos. Y además, si se fijan, acá sí estamos indicando un conocimiento de parte del subscriber hacia el publisher, porque cuando se suscribe se sabe de quién se trata. O lo sabe el cliente que le pidió suscribir un subscriber. Pero el publisher seguro los conoce porque tiene que ir notificándoles a cada uno. Como vemos acá, le vamos a estar notificando la actualización. Bueno, eso en la operación de eventos. La idea es no tenerlo, tipo, tratar de eliminar esa barrera de conocimiento entre los dos y simplemente hablar más abstracto. Bien. Pero es parecida la idea. De hecho, nos vamos a encontrar con que el código que vamos a ver a continuación es bastante parecido a un observer a priori, pero con una ligera diferencia. Es una pequeña pausa. Bien. No sé si ustedes notaron la pausa, pero bueno, porque toqué el botón de pausa de la grabación. Pero bien, voy a tomar agua. Bien, continuemos. Vamos ahora al IntelliJ. Vamos a compartir ahora la pantalla del IntelliJ, donde vamos a ver este ejemplo que subimos al repositorio de ejercicios clases, donde veremos este caso particular vamos a hacer primero todas las pestañas, vamos a este caso particular de programación de eventos, ¿no? Implementado con concurrencia. Bien, entonces empezamos por acá y vamos al main, ¿no? Básicamente lo que queremos, bueno, vamos a describir un poco el problema primero. El problema que queremos comunicar acá, si que lo vamos escribiendo, es: yo tengo una agencia de noticias, que puede ser, por ejemplo, Telegram o cualquier otra agencia de noticias que conozcamos, de la cual hay varios portales, diarios o quien sea, u otros medios que se suscriben a noticias que les comparte la agencia de noticias. Entonces de acá se nutren distintos diarios, y que obviamente el diario, la agencia de noticias, perdón, no es que genera noticias por sí misma, sino que hay gente que suscribe las noticias, que son, en este caso pueden ser los columnistas, los periodistas, etcétera, ¿no? Digo, puede ser cualquiera de ellos los que van publicando noticias. Y básicamente lo que queremos es que los diarios, dependiendo del diario que sea, se suscribirá a ciertas noticias que se publiquen en esta agencia de noticias, que compartirán quienes sean, que pueden ser, ya dijimos, periodistas, columnistas, otros diarios que tengan vínculo con esta agencia de noticias, pueden ser agencias de noticias externas, no importa quiénes sean. O sea, no importa quién sea, sino que acá se van a ir acumulando noticias que pueden ser deportivas, de política o otros, y estos van a suscribirse a noticias de esas índoles que les importe, ¿no? Para republicarlas, para compartirlas con su audiencia, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener que a los periodistas de, no sé, de un diario de Mendoza no le interesa, quizás, supongamos el diario de una ciudad de Mendoza dice: mira, por ahí no me interesa compartir noticias referidas a no sé, depende de lo que se dedique el diario, pero sobre, no sé, noticias sobre justamente la ciudad de Buenos Aires. Por ahí no le interesa, se suscribirá solamente a las noticias que tengan interés de índole nacional. Entonces pueden ser que haya una categoría dentro de estas que sea tipo, no sé, como Argentina, como algo más global. O al revés, tipo, por ahí no le interesan las noticias de otros países y solo quiere las de Argentina, incluidas las de otras provincias. O por ahí es un diario de, no sé, de Rosario, que solamente es deportivo y se encarga de cubrir la Liga de Rosarina y además de compartir noticias
de la selección o lo que sea, que son todas eh, vinculadas al deporte, ¿no? La cantidad de categorías la definirá la agencia, que deberá como abrir un canal, por así decir. No necesariamente necesita abrirlo, o sea, podría ser que los abra o podría ser que no, podría ser que sea una abstracción, pero básicamente suficientes abstracciones de categorías como se le canten y como se vean necesarias. Incluso podría ser que se deje en libertad a los que publican y a los que suscriben de determinar qué categorías quieren utilizar y que este no tenga que interceder, ¿no? Que no era necesario pedirle permiso a este para crear una categoría, por ejemplo. Pero bueno, supongamos que primero hay que crear la categoría en la agencia de noticias, que la agencia de noticias tiene que decir, bueno, empieza a existir esta categoría y después habrá periodistas que suscribirán, que publicarán sobre esa categoría y diarios que suscribirán de esa categoría, ¿no? Y un diario puede suscribirse tantas categorías como le plazca. Así como un periodista no está limitado a publicar noticias de una categoría específica, si bien es lo más usual. Que cada uno suscriba o consuma y publique de un determinado rubro, ¿no? Es lo más usual. Pero bueno, podemos encontrar los problemas de todo tipo. Entonces nosotros queremos que esto suceda y particularmente lo que va a ocurrir es que además, para este caso, queremos que esto ocurra de manera concurrente. Es decir, que pueda estarse publicando noticias todo el tiempo y haya gente que esté todo el tiempo queriendo consumir esas noticias para publicarlas en sus respectivos diarios. En este caso, publicarla va a ser imprimirlas por consola, ¿no? Obviamente, como siempre hacemos, decimos, bueno, estos van a querer consumir y imprimir en consola y después van a estar los periodistas, que son otros procesos, otras tareas concurrentes, que van a ser los que están escribiendo las noticias. Entonces, todo esto va a ocurrir en simultáneo, ¿no? Cosa que no podíamos hacer con el patrón observer, tal como lo conocíamos, ¿no? Donde básicamente eh, estos no van a estar leyendo hasta que, o sea, estos no van a hacer una tarea activa, sino que estos recién les notifican y le envían un mensaje a este otro objeto, que sería el suscriptor, ¿no? En ese diagrama que veíamos antes del patrón observer, y básicamente este empezará a ejecutar su rutina. Pero este, cuando invoca el método de este, o sea, espera que se termine de ejecutar este y pasa al siguiente suscriptor y así. En este caso, este no debería esperar a que ninguno termine sus tareas y tampoco le debería importar si hay diarios suscribiéndose a los eventos que publicó. No debería ser de importancia. Bien. Teniendo ese escenario, vamos a plantear la siguiente solución. Tenemos una agencia de noticias, en este caso llamada Telam, podría llamarse de cualquier otra manera. Es la única agencia de noticias que conozco por el momento. Pero bueno, ¿qué decimos? Que Telam tendrá tres categorías a priori de noticias que son de índole internacional, deportivas o de música. Luego tenemos tres diarios o tres consumidores de noticias de la agencia, que son el Diario de Rosario, el Gráfico y Headbangers, ¿no? La revista de música. Y tenemos que el Diario de Rosario consume tanto de noticias deportivas como internacionales. El Gráfico solamente consume noticias relacionadas al deporte y Headbangers solamente noticias musicales. Bueno, cada uno luego va a estar escuchando esos mensajes, cada uno da su debido tiempo, ¿no? O sea, todos escuchan en simultáneo y harán cosas con eso. Puede ser, como dijimos, en este caso será imprimir por consola porque es un ejemplo de juguete, pero en otro contexto podría ser hacer una tarea más exhaustiva, publicar a ciertos lados, hacer cierto preprocesamiento, ¿no? O sea, tareas mucho más complejas, dependiendo de lo que... No será el caso del diario, pero bueno, en el caso de diarios podría ser incluso que sea tipo publicarlo a una determinada web o darle un determinado formato con imágenes, sin imágenes, yo qué sé, dependiendo del rubro, quizás incluso. Cada uno tendrá su manera de imprimirlo.
la misma noticia. Todos consumirán la misma noticia, pero quizás cada uno resalta solamente el título, quizás resalta ciertas cosas. El gráfico quizás se centra más en la parte gráfica, justamente, que hace periodismo gráfico. Bueno, nada, cuestiones. Y luego tenemos una lista de noticias a publicar que tendrán su categoría y el, el cuerpo, ¿no?, de la noticia, que tiene un título. En este caso lo modelamos con un título y con un cuerpo, ¿no? Podría tener otro modelo, la noticia, no necesariamente tiene que ser este fue el que se eligió. Ahora vamos a pasar a ver el modelo y las implementaciones. Pero bueno, este sería como el caso de uso, y después vemos que en este caso es este único thread, el del main, el que va a publicar las noticias, pero yo acá tranquilamente podría haber creado unas entidades periodista o publicador o lo que sea, que yo los puedo levantar en un thread separado, como pasa en el caso de los diarios. Si se fijan, esto se llama portal thread por una razón, porque es un portal de noticias que se corre en un thread separado. Ahora lo vamos a ver, pero podría ser exactamente la misma abstracción para lo que es un periodista o cualquier publicador, ¿no? En este caso lo hago desde el mismo main thread, pero sería equivalente. Y de hecho está modelado para contemplando esa situación. Ahora lo veremos. Para que la agencia de noticias tolere esa posibilidad. Pero bueno, básicamente lo que vemos acá es que una noticia, cada una de estas noticias se va a publicar con 1,5 segundos de diferencia. Se publica a la agencia de noticias, ¿no? Fíjense que la agencia de noticias tiene una determinada API, que por ejemplo en este caso es publicar noticias. Así como teníamos también agregar suscriptor y agregar categoría. Bueno, dado este caso, veamos qué tenemos por acá. Primero vamos al modelo. Tenemos una clase abstracta noticia, que a priori lo único que tiene es un título asociado, y que es como que todas las noticias tienen que tener un título. No necesariamente esto tiene que ser una clase abstracta, necesariamente tiene que ser de esta manera. Esto se decidirá en base al problema, obviamente. Pero sí tiene sentido que tenga algún comportamiento en común, como es este caso el método renderizar. Y cada uno implementará su método renderizar. Por ejemplo, la noticia, si se fijan, se renderiza distinto. Podría ser una noticia estándar, porque no sabía qué nombre ponerle, pero podría ser una noticia, no sé, una noticia web, una noticia de tweet con formato tweet, podría ser una noticia formato ilustrada, podría ser cualquier tipo de noticia que, no sé, se renderice. En este caso un string podría ser como una tira de bytes y que después cada uno lo interprete como quiera. Podría ser un zip, podría ser lo que sea. Es irrelevante. Eh, digamos, con que todos sepan de qué se trata la noticia y que tiene esta forma, que tiene básicamente un método que es renderizar y que en base a eso obtiene como resultado de la noticia. Bueno, buenísimo. Sabré que la noticia tendrá su manera de consumirse. Bien. Se podría cambiar por otro tipo de noticia. Podría ser que incluso haya una que sea obtener cuerpo, obtener como adicionales, en el caso de que tenga fotos, obtener como distintas. Podría tener una interfaz completamente distinto esto es para ejemplo, ¿no? Podría, pero piensen que podría extenderse tanto como quisiesen y hacerlo tan granular como quieran para solucionarle la vida a los suscriptores y a los publicadores. Bueno, vamos ahora a ver los suscriptores. Los suscriptores son básicamente parecidos a como teníamos en el patrón observer. Tenemos este método notificar. Básicamente que les avisan de un determinado mensaje, en este caso una noticia, o un evento, perdón, un determinado evento, mensaje, en este caso una noticia. Básicamente les notifican y dicen, mira que llegó esta noticia. Entonces cuando que este es el caso de un suscriptor, o sea, este portal thread implementa la interfaz suscriptor, además de que extiende el thread, porque esto es un portal que corre, obviamente tiene su ciclo de vida separado de lo que es la agencia de noticias, o sea, piénselo como que son empresas totalmente separadas. Y va a implementar
el método de la interfaz suscriptor, que es el de notificar, y si se fijan lo que va a pasar es que acá en este caso dice noticias put. Ahora vamos a ver qué es noticias, y que en el caso de que haya un error, bueno, se desactiva el portal momentáneamente. Bueno, eternamente, ya que el ejemplo es bastante corto, ¿no? Pero podría ser cualquier caso que lo cambie. Y el portal thread, bueno, obviamente va a tener su rutina run, porque es un thread en este caso, porque lo estamos implementando de manera concurrente. Y lo que va a hacer es, va a estar preguntando por noticias. Si se fijan, acá utilicé una cola bloqueante. Una cola bloqueante, si quieren, podemos entrar a la interfaz que me probé. Esto, si se fijan, está en... Es interesante verlo. Esto, si se fijan, es... van a ver que es parte de la librería Java Util Concurrent, ¿no? Como para darnos una idea que justamente es para uso de concurrencia, donde básicamente me dice que una cola... En realidad estoy viendo Blocking Queue la interfaz, porque esto es una interfaz de Blocking Queue, pero también está la implementación, ¿no? Que básicamente acá le digo Linked Blocking Queue, pero es nomás la implementación. Lo que nos importa es la interfaz, que es lo que estábamos viendo, que dice una cola que soporta que adicionalmente, o sea, es una cola como cualquier otra cola que hayamos visto para como TDA, cualquier otro objeto cola. De hecho, Queue es una interfaz de por sí misma. De hecho, esta debe extender cola, exactamente, o sea, debe extender esa interfaz aún más, pero que además soporta operaciones que esperan a que la cola esté no vacía para pedir por un elemento. O sea, si la cola no tiene elementos, se queda esperando. O sea, si yo digo dame un elemento y no tiene, voy a quedar esperando. O sea, el thread que invocó a ese método en la cola va a decirle tipo, che, espera que todavía no tengo elementos. Y cuando tenga elementos le va a avisar tipo al thread que la invocó, le va a decir, che, mira, acá tenés un elemento, procede a sacarlo. Y también tiene el mismo caso para si yo le quiero poner un tope a la cola. En este caso no le he puesto, pero se podría poner un tope a la cantidad de elementos que toleraría la cola. Entonces, si yo tengo un tope, si yo quiero meter un elemento, pero estoy en el máximo valor, entonces también me va a quedar bloqueado el thread hasta que se libere espacio de la cola, ¿no? Entonces esto es como, podríamos implementar lo mismo. De hecho, si quisiesen, pudiesen ver cómo está implementado. Podemos ir a la implementación de Linked Blocking Queue y podemos ver cómo se implementa, pero básicamente es con logs, ¿no? Y acá pueden ver la implementación. Bueno, esto es una cola enlazada, así que tiene nodos como estructura interna. Pero si se fijan, por dentro usa un lock y una condición. Usa dos locks y dos conditional variables, ¿no? Tenemos el lock para lo que es la inserción y la del para insertar elementos en la cola, y otro que es para quitar elementos de la cola, ¿no? Tiene dos locks porque son dos operaciones que son bloqueantes por sí mismas, ¿no? Y tiene para eso también dos conditional variables, una para indicarte tipo a los threads que están esperando por consumir, le dicen, che, mira que ya no está vacía, y a los que están queriendo publicar, le dice, insertar elementos, le dice, mira que ya no está llena, así que ya podrías. Pero bueno, esto básicamente es una implementación usando lo que vimos en clase. Podrían implementarla ustedes, de hecho era un potencial ejercicio a resolver en clase, que es implementar una cola bloqueante. Obviamente no tienen que hacerla tan robusta como la que ofrece la librería de Java, porque no tendría sentido, sino que la pueden hacer en su propia interfaz que ustedes deseen, ¿no? Incluso podrían no ponerle no cumplir la interfaz de que bloquee por una cantidad máxima de elementos, pero pueden probar a hacerlo para que sí que te bloquee si vos querés leer y no hay nada para, para hacer. Pero bueno, esto es bastante interesante, lo pueden chusmear el código porque les va a servir bastante para tratar de ver si tienen afianzados los conceptos de
de logs y conditional variables que vimos la clase pasada. Bien. Y además de tener esta cola bloqueante de noticias, que básicamente cuando yo quiera, si se fijan acá, lo que va a hacer es, va a intentar quitar una noticia. Esto es lo que hace este método poll. Dice, obtiene y remueve el primer elemento de la cola, esperando hasta que un determinado tiempo, si es necesario, hasta que un elemento esté disponible. Es decir, yo en este caso podría, para evitar quedarme esperando eternamente, lo que me ofrece es un método que es, mira, podés quedarte esperando una determinada cantidad de tiempo, ¿no? Que lo cual es bastante útil. ¿Por qué? Porque básicamente yo no querría quedarme esperando para siempre, si nunca va a llegar. Creo que por ahí hay otro método, habría que buscar en el resto de la interfaz a ver si hay otro método que no me permita poner un tiempo y me deja esperando indeterminadamente, pero acá me ofrece un método que es tipo, mira, espera por tanto tiempo. Es como el try log que habíamos visto el, para los logs, que me decía espera tanto tiempo a ver si el log se libera. Entonces acá yo lo que hago es, para no estar poleando eternamente, lo que digo es, mira, le pongo más o menos un segundo de tiempo de espera, y si no, bueno, si hay noticias, publica, y si no, nada, continúa y no hace nada y se queda en este loop que es mientras está activo. Mientras está activo va a seguir siempre intentando chupar noticias, se fija si hay noticias disponibles, si no, o sea, si alguien, cuando los publicadores, o sea, el servicio donde él está suscrito le notifica noticias, si no le notifica, bueno, nada, se queda esperando y y así se repite el proceso eternamente. Hasta que en algún momento alguien dice, mira, básicamente mata este thread, que es básicamente pasar activo. Hay un método que es desactivar. Tiene el suscriptor, esto porque lo estamos implementando con threads. Y para hacerlo correctamente, habría que de alguna forma decir, cortemos este loop para que cuando nosotros querramos joinear los threads, podamos decir, salgan de este loop, que termine la rutina de run y que se pueda joinear correctamente y recuperar los recursos de la computadora, ¿no? Entonces, siendo ese el caso, quiero igual chequear que estoy grabando, sí, perfecto, si no hubiese sido terrible esto. Pero bueno, si se fijan, cuando hay noticias, efectivamente las publique. Si no hay noticias, espera un ratito a ver si hay. Si no llega, sale de este loop, pero vuelve a entrar y se queda esperando de vuelta, ¿no? Es como, tranquilamente podría acá poner más tiempo de espera, sería totalmente lo mismo. Lo único que cambiará será cuánto tiempo queda dormido o no este thread. Pero un segundo es un tiempo razonable. Quizás si contemplamos que por ahí va a haber noticias, tipo llegando, siendo que íbamos a publicar una cada 1,5 segundos, me parece bien. Si supiésemos que no se va a publicar en ese periodo, por ahí se podría hacer una estrategia más inteligente de ver cuánto esperar para seguir preguntando a ver si llegaron. Esta es una forma de implementarlo, hay otras, ¿no? Claramente. Bien, eso por el lado del suscriptor. Por el lado del publicador, lo que tenemos es... Ahora, esto ni siquiera es del publicador, porque no es el que publica, sino que es el medio. Sería como el primer diagrama que vimos, el sistema de publisher subscriber. De hecho es eso, o sea, esto es como el... Habría que renombrarlo incluso. Voy a hacer un pequeño rename. System, vamos a poner algo así. Y nosotros tenemos tipo el sistema de publisher subscriber. ¿Por qué? Porque el publicador sería otro, sería como el periodista, eso que estábamos hablando. En este caso sería el sistema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la agencia de noticias, que vamos a ver un poquito de qué se trata, que va a ser el que básicamente siga este diagrama, donde haga intermediario y sea el canal intermedio entre los publicadores y los consumidores. En este caso el publicador va a ser el thread main, ¿no? Pero podría ser otro thread de publicación. Bien, veamos un poco qué es la agencia de noticias. Si se fijan, qué contiene la agencia de noticias es un map de string y suscripción categoría. Básicamente string es el nombre de la categoría y suscripción categoría vamos a ver el cuerpo de este objeto, que es
estamos viendo un set de suscriptores y que voy agregando y quitando suscriptores, ¿no? Y después yo le digo agregar una noticia a esta categoría y esto es el que va a terminar notificando a los suscriptores. Podría hacerlo así, podría ser que todo lo tenga la agencia de noticia y que la categoría es un objeto con menos comportamiento, sí, tranquilamente. En este caso me parecía más cómodo de esa manera. Pero podría ser que este sea el que, o sea, la agencia de noticias sea el que finalmente termina compartiendo la noticia y no la suscripción de categoría. Pero como para darle cierto comportamiento a la categoría y no dejarlo tan, tan poco importante, ¿no? Este modelo de problema. Entonces, bien, tenemos la agencia de noticias que se instancia con una categoría que es un hash map. Si se fijan, acá no uso eh, algún tipo de dato concurrente. Podría usar, por ejemplo, un concurrent hash map. Nada me impediría hacerlo. Pero en este caso, porque decidí implementarlo, si se fijan, como un monitor. El tema de la agencia de noticias. Bueno, en este caso, porque obviamente acá siempre se trata de objetos y siempre estamos hablando de como del mismo programa, a fin de cuentas, si bien estamos con unos threads distintos. Entonces esto se puede. Si nosotros podríamos implementar esta misma, digamos, esto mismo que estamos haciendo acá, lo podríamos implementar con procesos distintos. Es decir, que haya un programa que sea periodistas, otro programa que sea la agencia de noticias y otro programa que sea los diarios, ¿no? Incluso varios, o sea, y serían distintos procesos de la computadora. Sería como ejecutar Maven clean install o Java main en distintas consolas y que todas se comuniquen entre sí. Sí, es una forma de hacerlo, podría hacerlo incluso comunicando entre computadoras. Si, digamos, establezco un protocolo y una manera de comunicar las computadoras en términos de que se encuentren vía internet, podría implementarlo también, porque de hecho eso tendría mucho más sentido para una solución publisher subscriber y para una solución de eventos particularmente, pero más para un publisher subscriber, porque generalmente los suscriptores y los publicadores no viven en la misma computadora, eh, pero a veces podría llegar a pasar. Por ejemplo, en un juego o algo del estilo. Eh, o en algún framework, por ejemplo JavaFX, los que lo usaron para el TP, que se maneja con eventos también. Y podría llegar a pensarse como una arquitectura medio así. Pero bueno, obviando eso, igual podría correrse en procesos separados. Y sí, la implementación claramente sería distinta. Pero bueno, en este caso que la implementación es sobre una única aplicación, un único programa Java, y que por tanto los objetos son alcanzables entre todos, podemos implementarlo con un monitor. Y en este caso lo que va a hacer es que entonces cada vez que yo ejecute un método de este monitor, va a bloquear el acceso al monitor para todos los demás threads que estén intentando acceder a este objeto monitor. Entonces, si alguien está agregando una categoría, nadie más va a poder publicar una noticia en ese rato hasta que se termine de agregar la categoría. Lo cual va a evitar que varias cosas ocurran al mismo tiempo y genere inconsistencias, ¿no? Entonces, lo mismo, si se está publicando una noticia, no se puede agregar un suscriptor. Va a esperar a que se termine de publicar una noticia y después el suscriptor se va a agregar. Entonces, tipo, el orden, o al revés, o se termina de agregar el suscriptor y después se publica la noticia. Pero digamos, se determina un orden en que el que sea que primero accedió a llamar al método va a tener el privilegio de correr primero y luego ocurrirá lo otro. De hecho, podría llegar a pasar que, dependiendo del orden de ejecución, algún suscriptor se quede sin ver una noticia o algo. No es tan grave, porque en este caso no dependería de qué es lo que consideremos lo correcto, ¿no? Pero bueno, en este caso sería algo totalmente válido. Que, que si vos te suscribiste después de que se publicó una noticia, bueno, no la vas a recibir, recibirás la próxima noticia. Bien. Y en el caso de que uno quisiese hacer que los nuevos suscriptores les lleguen todas las noticias que ya pasaron, bueno, lo implementamos. No sería tan grave, habría que tener un buffer, algo, donde guardemos las noticias y después cuando alguien nuevo se suscribe le compartís todas las noticias que ya pasaron y listo. Y después se le publicará en la siguiente oportunidad. No tiene mucho sentido hacerlo eso en la operación de monitor, el de compartirle todo al suscriptor las noticias previas, porque podría llegar a tomar mucho tiempo del tiempo del monitor cuando alguien más está queriendo hacer algo con este monitor. Entonces, en ese caso no sería conveniente hacer como operaciones muy costosas. Eh, al,
al suscriptor. Bueno, entonces esta agencia de noticias va a ser este intermediario entre los periodistas que estarán ocupados escribiendo noticias y no tienen tiempo de compartir su tiempo en publicárselo a los diarios directamente, ni tienen ganas de saber a qué diario le va a terminar llegando sus noticias, ¿no? Podría decir, yo quiero publicar una noticia, no me importa si llega a Tierra del Fuego, si llega a Neuquén o dónde, yo quiero que llegue a donde sea que consuman los de la agencia de noticias. Y lo mismo los diarios, por ahí no le interesa tipo conocer a todos los periodistas sabidos y por haber, solo le importa el contenido en cuestión de que sea de las categorías que le interesa. Entonces, bien, esto cumple un poco eso. En este caso no se tocan ni el subscriber ni el publisher. Bien, entonces implementamos a la agencia de noticias como monitor, como dijimos, para que se logre esto. Y, bueno, nada, no mucho más. O sea, me parece que no quedó mucho para ver. Podemos ejecutar esto para ver cómo se vería un poco. La idea, dijimos que se iba a publicar una noticia cada 1 minuto y medio. Si se fijan, el diario El Rosario, que era el que se publicaba noticias tanto internacionales como deportivas, es el único que publica el de Ucrania a Rusia, que es internacional. Este que es de música, solamente la publica Headbangers, pero luego Maravilla Martínez hace un gol, lo publican tanto el de Rosario como el gráfico porque es deportivo, y lo que es deportivo les interesaba tanto a Rosario como el gráfico. Pero luego el de Trump dijo algo, solamente lo puedo publicar el de Rosario y no el gráfico porque no estaba suscrito a esa categoría, ¿no? Entonces, esto como que todavía me permite más segregación. Cosa que en el patrón Observer, por ejemplo, el de base no estaba, tipo, no existía el observar por categoría, pero bueno, es algo que se puede hacer extendiendo ese patrón de diseño, no es tan grave, es bastante pago lo que hay que cambiar. Pero bueno, en este caso hacemos tipo también allá como tópicos de noticias que a mí me interesarían. Y como dijimos, si quieren, se podría hacer algún tipo de... Me doy cuenta que esta clase va a terminar bastante rápido. Qué loco se hace cuando uno graba y no se hace en persona, con los problemas del proyector y todo. Así que bueno, va a terminar bastante pronto esta clase virtual grabada. Pero bueno, si quieren podemos implementar lo que es un publisher, donde yo acá podría hacer que los perdón, las noticias en realidad las publiquen algunos periodistas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo crear acá, no sé, voy a crear acá el nuevo package de... No, quería agregar un package. Voy a decir pub, porque son los publishers, y acá voy a decir, no sé, periodista. Y acá podría decir, no sé, esto, podría extender thread. Podría también que sea implements runnable o lo que sea. Pero podría decir acá tipo, no sé, listado de noticias. List noticias. Y podría decir que es un periodista de una determinada categoría. Pues acá le digo private y private string. Y acá digo le tengo como un nombre, le voy a decir noticias a publicar. Esto lógicamente me va a pedir que implemente, en algún momento me va a pedir que implemente el run del thread. Por ahí no me pide porque por ahí no es abstracto, entonces no me va a pedir que lo implemente, pero debería hacerlo, básicamente. Override, void, run. Entonces acá, que no le gustó. Algo que no le gustó. Oh. Ahí va. Pues estaba como private. Claro, cierto, es la visibilidad default. Bien. Entonces vamos a hacer así y decimos que yo quiero para todas las noticias. Vamos a escribir igual
el constructor. Puedo decir que yo recibo tipo categoría del tipo de periodista que es y las noticias, o puedo ir agregando las noticias en vez de pasarlas todas todo el tiempo. Podría decir que genera una noticia nueva, podría tener un método que es generar noticias y, y listo. Pero bueno, para hacerlo más fácil en este caso, decimos que se las pasamos todas de una y que la va a publicar con cierta cadencia y listo, más fácil. Entonces acá decimos categoría, categoría y punto noticias a publicar y van a noticias a publicar. Bien. Y acá eso, podemos decir, eh, podemos copiar este mismo for que tenemos en el main. Incluso acá podríamos poner cadencia de noticias, algo así, tipo, no sé, una unidad, tipo un integer que sea cadencia noticias, para que veamos que cada uno se publica a tiempos distintos, cada escritor tendrá sus tiempos, ¿no? de trabajo. Esto podemos decir corrections as language package. Y esto decimos noticias a publicar y decimos noticia. Y obviamente tienen que recibir la agencia de noticias, ¿no? Agencia, porque tienen que poder acceder a la agencia de noticias. Entonces acá decimos, por cada noticia publicamos la agencia. Publicar noticia, acá le pasamos dis.categoría y la noticia en cuestión. Bien, entonces acá esto ya estaría, ¿no? Entonces lo que faltaría es hacer que esto se use en el main, en vez de hacer todo esto. Entonces lo que podemos hacer es agarrar esto vamos a comentarlo. Y lo que vamos a hacer es crear 3 periodistas. Reportes. Y le pasamos, por ejemplo, una lista de periodista, new periodista. Le pasamos la categoría, que en este caso le decimos deportes. Le pasamos una lista con uy. Le pasamos una lista con las noticias deportivas, que en este caso es la de Maravilla y la de Tevez. Y me falta la de Tevez, que es la otra. Ups, le pegué mal. Ahí va. Y acá me falta pasarle la agencia de noticias, que era Telo. Entonces, bien, acá tengo un periodista. Entonces acá digo periodista deportes, periodista internacional. Y este tenía 2 noticias también. Vamos a copiarlas. Podré inventarme nuevas noticias sobre la marcha, pero podría ser peligroso denotar mi ignorancia sobre ciertos tópicos, o por lo menos en este momento. Y periodista música. En este caso, el bebé Contempomi. Estaba muy bien escrito, música así, no lo había escrito raro ni nada. Nos salvé de Contempomi publicando a Juan Ortelli o a quien sea que quieran decirle. Si les gusta el hip hop, si les gusta el rock. Bien.
podríamos tener dos incluso. Podríamos tener dos periodistas de música que publican distintas noticias. De hecho, podemos hacerlo. Vamos a hacer otro. Ahí tenemos al bebé Contemporáneo, pero tenemos también al periodista de música 2 que decimos tipo, no sé, ganó Batalla de Gallos. No sabrás quién ganó. No sabrás quién ganó la Batalla de Gallos. La Liga Bazooka. Yo tampoco. Porque tampoco sabe. Pero bueno, nada, tenemos dos. Entonces acá decimos, bueno, en algún momento se tienen que crear, o sea, se tienen que instanciar todos estos periodistas. Hay que decirles start. Y lo mismo va a ocurrir con periodista de deportes. Tenemos a Barsky ahí, tenemos a Chiche Hellum y tenemos a Bebe y a Barlotequi. Entonces bien, tenemos a todos estos, cada uno con sus noticias. Después al final hay que joinear a todos. Básicamente lo mismo que acá, pero join. Vamos a hacer tuki tuki tuki. Y acá decimos join, 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 join. Y ahora debería, si todo marcha bien, que se empiecen a publicar las noticias, pero a partir de threads distintos. Bien, vamos a ver si todo salió en orden. Deberían empezar a publicar prácticamente las mismas noticias, salvo una más que agregamos. Perfecto. Buenísimo. Era obvio que no iba a salir bien en la primera, por eso no hay que improvisar las clases, y aunque sean grabadas. Pero a ver qué pasó. A ver, vamos a ver. Ah, que nada. A ver. Me faltó el for. No, está bien, tenía este for. Vamos a hacer esto así. Vamos a poner el try acá. Este catch acá. Esto vamos a hacerlo así, para que quede un poquito más lindo. Un poquitito más lindo. Y vamos a ver. ¿Y acá qué problema hay? Yo digo la categoría. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se agregaron los suscriptores. Se agregaron las categorías. Esto se starteó. Esto se starteó. Buenísimo. Bueno. Vamos a, voy a por las dudas, voy a hacer esto así, pero no debería ocurrir nada. A ver, vamos a ver si lo cambia. Ahí va. Porque yo debía estar desactivando los lectores antes de que terminen de publicar estas noticias, entonces sí, era ese error. O sea, esto es solamente para eliminar los recursos, claramente en una arquitectura que encima esto que debería ser como eternamente, debería siempre correr y desactivarlo solo en el último caso. Acá básicamente lo desactivo después de que se terminan de publicar todas las noticias. Entonces acá está perfecto. Ahora tengo dos noticias de música, que era lo que quería. Fíjense que ahora como se ejecutan en threads distintos, el tiempo total de corrida es menor porque los tres publicaron al mismo tiempo la primera noticia. El tema es que después las noticias son del mismo periodista tardan un pequeño delay, pero antes como los publicaba todo el mismo el thread main, todas las noticias demoraban 1,5, ¿no? Entonces tener múltiples publishers también, obviamente siendo posible que pueda generar noticias a mayor velocidad, nos va a hacer que también se vea más rápido la impresión de las noticias. Pero bueno, nada, eso. Allí hicimos un pequeño ejemplo, un mini modelo de publisher subscribers con múltiples publishers, múltiples subscribers y todo andando y usando concurrencia. Usamos monitores para la agencia de noticias y después, si bien no usamos directamente lo que vimos, nosotros vimos cómo usar, o lo que vimos debimos poder usar. De hecho,
medio que le implementamos una cola bloqueante la vez pasada. Nada, básicamente con lo que vimos, terminamos haciendo este. Cada esto me pide el paquete. Me estaba preguntando porque no. Me decía que claro, porque es del mismo paquete, así que no necesito importarlo. Pero bueno, nada, eso. Espero que este ejemplo les sirva para afianzar un poco los dos conceptos, tanto el de concurrencia como el de programación entre eventos. De vuelta, súper recomendable que si tienen alguna duda, sobre todo de cómo es el tema de los monitores o cómo es el tema de la lista, eh, la cola bloqueante en este caso, pueden leer la implementación, está súper claro, la documentación es muy buena, tanto para las implementaciones como para las interfaces en este caso. Esta es la interfaz, esta es la implementación, las dos son súper útiles y les va a servir para terminar de afianzar conceptos en caso que lo necesiten. O si por ejemplo no se les ocurra a ustedes cómo implementar una cola bloqueante, que es un ejercicio súper práctico, que de hecho acá cuando vimos lo de contar, en realidad cuando vimos esto, lo de bounded buffer, que es básicamente esto, es una cola bloqueante, esto es lo que vimos que sacamos de la documentación de Java, es básicamente esto, o sea, no tiene mucha más lógica que lo que ya vimos. Así que nada, eh, eso. Ya con lo que vimos, tanto de concurrencia como PoE, debería servirles para terminar de entender cómo funciona este pequeño ejemplo. Nada, eso. Eh, por suerte quedó cortito el video, porque entiendo que virtual siempre es más garrón. Pero bueno, nada, espero que sirva y cualquier duda, saben que nos pueden contactar a Slack o lo vemos en la siguiente clase. Bueno, eso. Nos vemos y gracias por comprender el tema de que por qué cancelamos la clase. Ya ahora estoy mejor, así que agradezco a los que dijeron unas palabras. Bueno, saludos.